hicimos el ejercicio con el árbol de problemas y, y la teoría de cambio. Y hoy vamos a entrar justamente en la articulación de estos elementos con el sistema de evaluación del proyecto, ¿no? Entonces, para que un proyecto preventivo sea evaluable y genere evidencia útil, ¿no? O sea, una evidencia que sirve para saber si está funcionando, no está funcionando, para escalar, para definir se está basado en evidencia o no. Cada um destes componentes de desenho que acabo de comentar deve articular-se com um sistema de avaliação, ou seja, com critérios, indicadores e mecanismos que permitirão valorar seu desempenho e seus efeitos, não? Esta articulação assegura a coerência, facilita a traçabilidade de cambios, ou seja, vamos ver se sí cambiou ou não e se cambiou, se foi positivo ou negativo, e fortalece também a rendição de contas, não? Então, la relación entre la formulación y criterios evaluativos. Hay cinco criterios, ¿no? Evaluativos que se vinculan directamente con los elementos de formulación del proyecto. Los más utilizados son la pertinencia, la eficacia, eficiencia, el impacto y la sostenibilidad. Estos son los criterios. En conjunto, eles nos vão permitir evaluar a qualidade, não, del projeto, ou seja, de las actividades, a efetividade, ou seja, os resultados que generam e a relevância deste projeto. O primeiro critério, que é de pertinência. Este critério evalua se o projeto responde de maneira adequada ao problema que identificamos e se as estratégias são coerentes com o enfoque preventivo. Se fundamenta em el planteamento del problema, la justificación, la población objetivo y en los enfoques y estrategias que definimos para nuestro proyecto. Después vamos a la eficacia, que vai valorar el grado de cumprimento de los objetivos y resultados. Y este criterio se relaciona con los objetivos generales y específicos, con los resultados esperados y, por supuesto, con los indicadores de estos resultados a corto y mediano plazo. Después tenemos el criterio de eficiencia. Eh, Este critério tem por objetivo analisar o uso óptimo de los recursos para producir los productos, valga la redundancia, y resultados, ¿no? Entonces, la idea es que vamos ver se é eficiente quando hacemos mais com menos ou hacemos menos e temos melhores resultados. Então, o critério de eficiência depende muito das atividades e produtos, do cronograma, do presupuesto e são seus indicadores e está relacionado com indicadores de processo, produto e custo-efetividade. Depois temos o critério de impacto, que busca medir cambios de maior alcance atribuíveis ao projeto, indiretos ou a largo prazo. Ou seja, são aqueles cambios que vão mais allá da população objetivo, que há um cambio em el desarrollo de la población em geral. E se conecta com o objetivo general. Acuérdense que vimos en nuestro árbol de objetivos um objetivo mais amplo, ¿no? Entonces es con este objetivo, com os resultados de mediano e largo prazo e também com algumas variáveis externas, como os supostos. E, por supuesto, pues el indicador relacionado a este, el tipo de indicador relacionado a este critério é o indicador de impacto. E, por fim, o critério de sostenibilidade, que valora a probabilidade de permanência de los benefícios ou capacidades generadas. Se basa em las estratégias institucionais e comunitárias, em capacidades fortalecidas, em uma vinculação interinstitucional e um desenho de continuidade e apropriação. Ou seja, com este critério, lo que queremos saber é se depois de la intervenção há chances ou probabilidade ou uma forte probabilidade de que
los beneficios sigan en la población objetivo y también en su entorno, ¿ok? Eh, Ahora vamos, hoy un poco vamos a hablar de indicadores, ¿no? Estoy dando todo ese preámbulo de los criterios porque eh, eh, los indicadores miden estos cinco criterios de alguna forma, no miden solo el resultado como tal, pero miden estos criterios que acabé de mencionar. Entonces, la construcción debe partir directamente de los elementos que componen cada etapa de un proyecto y los indicadores principales relacionados a estos elementos son los indicadores de proceso para las actividades, los indicadores de producto para los componentes o productos, los indicadores de resultado para el propósito y los indicadores de impacto para el fin. Aquí ya no estoy hablando de una estructura como la de teoría de cambio, já é uma estrutura mais relacionada ao marco lógico que também vimos neste tema, que empieza con esta lógica vertical de la actividad, los componentes, si realizo actividades, genero, tengo componentes, los componentes llevan genero productos, los productos llevan a resultados y estos resultados, si sostenibles y si efectivos, van a llevar a un impacto, ¿no? Esta derivación directa de indicadores desde la formulación garantiza uma avaliação alinhada e coerente, evitando indicadores arbitrários ou sem pertinência técnica. Me acordo de um dos primeiros dias em que estivemos juntos, não sei se a primeira ou a segunda sessão, que alguém comentou quantos indicadores, não, para não estar fazendo muitos indicadores, e hoje vamos um pouco trabalhar isto a partir de nossa teoria de câmbio. Vamos montar uma matriz de indicadores para resultados que está muito alinhada à la matriz del marco lógico, pero vamos ver aí quais são os elementos que vamos a medir, não? Que são mais oportunos de medir. Por supuesto que em termos de processo e produto, medimos absolutamente todo, pero não necessariamente resultados e impacto, pero já vamos ver isto com um exemplo bastante claro que traigo para vocês. Realizadas y permiten medir la cantidad de actividades, ¿no? que propusimos, la cobertura, esto es, cuánta gente, ¿no? Y la calidad y oportunidad. O sea, si fue bien hecha y si era oportuna, ¿ok? Entonces, ejemplos de estos indicadores: número de sesiones realizadas, número de participantes asistentes, tiempo promedio de entrega, o sea, aquí un poco la oportunidad, la calidad, ¿no? Y se relacionan con el criterio de eficiencia. Acuérdense que ahorita mismo que hablé, pues la eficiencia mide esta relación entre el presupuesto y las actividades, el cronograma y las actividades, pero también la calidad y oportunidad de estas actividades, ¿ok? Después vamos a los indicadores de producto, output, ¿no? Estos derivan de los productos y miden resultados. Yo pongo mucho entre comillas la palabra resultados porque output es un poquito diferente de resultado, ¿no? Output es un producto, ¿no? Entonces, es un resultado de la actividad, pero no es un resultado en la población objetivo. No sé si me explico, se queda más confuso, pero la idea es así, pues si la actividad resultó en algo, pero todavía no podemos medir cambios en la población objetivo, ¿no? Entonces, están relacionados a los productos, tiene que ver con los talleres impartidos. Una cosa es número de talleres que mide las actividades y otra es el taller impartido, ¿no? Porque yo puedo tener número de talleres, pero al final no cumplí, entonces no tengo el producto, que es el taller impartido. Personas capacitadas es diferente de personas asistentes, porque todos pueden asistir, pero al final, si no aprobaron, no todas fueron consideradas capacitadas, ¿no? Los materiales distribuidos, pues la actividad es realizar los materiales, pero
que llegue a la población objetivo es otra cosa. Y los servicios brindados, por ejemplo, pues tenemos sesiones de terapia, pero hubo una sesión de terapia, ¿no? Una persona concluyó una sesión de terapia. Entonces aquí es un poco. Entonces aquí va número de talleres impartidos, número de personas capacitadas. Ay, uy, ¿qué hice? Número de cantidad de materiales, como los indicadores también se relacionan al criterio de proceso, perdón, también estos se relacionan al criterio de eficiencia. Indicadores de resultado, outcome. Estos sí derivam já de los resultados esperados, não aqueles resultados, acorde nuestro árbol de objetivos, que la parte de arriba de la copa de los primeros efectos eram resultados esperados. Então, estão relacionados com conhecimentos melhorados, habilidades fortalecidas, cambios em atitudes o comportamento, maior participação ou coesão comunitária. Então, exemplo de indicadores, pero são exemplos muito genéricos, ¿ah? Porcentaje de incremento de conhecimento, porcentaje de pessoas que melhoraram habilidades, porcentaje de pessoas que deixaram de consumir, porcentaje de familiares que assistiram a las sesiones. Acuerda que todo esto estamos hablando de nuestro árbol de problemas, ¿no? Acuerda que de nuestra teoría de cambio, que hablábamos que íbamos a capacitar a dar talleres de prevención a los jóvenes para que identificaran los riesgos. Entonces, pues, mejoraron o no, ya tiene una percepción, entonces podemos hablar de conocimiento. Hablábamos que íbamos a dar talleres de habilidades para la vida, mejoraron sus habilidades, si ellos dejaron de consumir o no. Entonces, todo esto está relacionado a los objetivos. Y aquí son indicadores, estos indicadores de resultados se relacionam ao critério de eficácia, ou seja, foi efectivo, não? Houve uma resposta positiva, houve um cambio em la poblação objetivo derivado de los produtos, que são os bienes e serviços entregados por nosso projeto. Después tenemos, por fin, ahora ve aquí si te contesto o no, los criterios, los indicadores de impacto que están asociados al objetivo general y miden cambios estructurales más allá de la población objetivo, que es la disminución de un riesgo o problema, la mejora en una condición comunitaria y los cambios sostenidos en prácticas o relaciones. Esto lo que comúnmente llamamos un cambio en el estado de desarrollo, ¿no? De un desarrollo positivo. Entonces, la reducción del consumo de sustancia, la disminución de los gastos de salud por internamentos derivados del consumo abusivo, entre otros. Aqui não, em nossa árvore não teníamos, não vamos trabalhar con esto, la disminución de gastos de salud, pero acuérdense que uno de nuestros objetivos, nuestro resultado final esperado, no el propósito como tal, que es donde medimos el impacto, los resultados finales, era que ya las comunidades estaban, ya había una mejoría de la salud, ¿no? Entonces aquí, pues se disminuyen los gastos de salud por internamentos derivados del consumo. Eso significa que hay menos internamento, entonces hay más gente saludable, ¿no? Entonces es un poco esta la idea. Los indicadores de resultados se relacionan al criterio de impacto y sostenibilidad, ¿ok? Custo-benefício é um critério também que vemos se faltou a relação esta del custo-benefício, pero é um critério também que vemos em los indicadores de processo. Aqui. Esta foi nossa teoria de cambio, não? Então, se ven, nosso problema era o incremento de la iniciação temprana y el consumo problemático de sustancias en adolescentes y jóvenes. Definimos como actividades
talleres preventivos para adolescentes y jóvenes, formación en habilidades socioemocionales, escuela para madres, padres y cuidadores, talleres para detección temprana y canalización de riesgo y actividades comunitarias, deportivas, culturales, etcétera, para tener redes comunitárias, não, de prevenção articuladas. Os talleres derivariam protocolos de detecção e referência ativos. A formação nas escolas seriam famílias sensibilizadas e fortalecidas. E os talleres preventivos e a formação em habilidades, jovens capacitados em prevenção. Pusimos assim como uma coisa mais genérica, mais ampla, para abarcar estes dois, pero poderemos ver jovens que com habilidades fortalecidas e capacitados em prevenção. Não é para mais um tema de espaço aqui. Bem que teníamos vários resultados intermédios, que são o nível de resultados de los indicadores de resultados. Então, aqui, atividades, indicadores de processo, produtos, indicadores de produtos ou outcomes, resultados intermédios, indicadores de resultado e resultados finais, impacto. E propósito também, pero propósito já é mais a nível de contribuição, pero ahorita vamos ver quando eu empiece a desmenuzar cada um de los niveles. Entonces, aquí, si vemos nuestras relaciones causales en la teoría de cambio, vimos que los talleres y la formación llevan a jóvenes que hay un incremento de la percepción de riesgo y un desarrollo de habilidades, ¿no? Esto todo, si ven, hay una relación indirecta que yo puse aquí con las líneas pontilhadas, em pontos, não? Então, não vou estar medindo todo isto. Eu hasta posso ser um instrumento que tenha todo isto e posso definir que todo isto é o desenvolvimento para habilidades. Pero para não fazer um monstro e ter que estar trabalhando, se o desenvolvimento de habilidades socioemocionais lleva a una mayor resistencia a la presión de pares, a mejor habilidad de control y toma de decisiones, a mejor aceptación, menor aceptación al consumo. Yo no necesito medir todo esto, entonces me concentro en medir menos, pero tener un indicador claro para medir esto. La idea de las escuelas para padres eran las familias sensibilizadas y fortalecidas, porque en nuestro árbol de problemas decía que había una baja supervisión de los padres, había pues un desconocimiento, entonces un poco esto. Aquí generó una crianza positiva, preventiva e um melhor acompanhamento. E também uma atenção oportuna de casos detectados, não? E as atividades comunitárias que queríamos que com elas se criara redes comunitárias de prevenção, ou seja, nós outros não vamos dizer, vamos montar uma rede de prevenção, não. Através das atividades comunitárias, deportivas e culturais, armamos estas redes, junto com os protocolos, vão ajudar a ter uma atenção oportuna de los casos detectados, ¿ok? ¿Por quê? Porque vão estar aptas a saber, não, a conhecer todo isso. Bueno, os talleres de canalização também podem ir aí. Então, esta é um pouco a ideia. E nosso resultado final, que seria o objetivo general, o impacto, seria a redução temprana e consumo problemático das adicções. E um impacto maior, mais de sustentabilidade, seria nosso propósito, que seriam as comunidades sanas, mais seguras, sanas, saludáveis e resilientes, não? Então, aqui agora vamos entrar em la matriz de indicadores para resultado. La matriz de indicadores para resultado não é nada mais, nada menos que a matriz del marco lógico com três colunas mais. Los medios de verificação, não, com duas colunas mais, perdão. El método de cálculo e la frecuencia de medição. ¿Por qué tengo que saber esto? Porque yo tengo que tener esto en mi planeación, yo tengo que tener esto en mi cronograma para saber cuándo
voy a medir y para que los equipos internos sepan que tal fecha vamos a tener que hacer una encuesta, aplicar una encuesta, o en su caso, revisar registros de salud pública, enfim. Voy aquí, es que no cabía todo en una única página, por eso, perdón, está grande. Pero empiezan las actividades relacionadas al componente y el propósito y el impacto, ¿ok? En este caso, algunos componentes que vamos medir están entre el producto y el resultado intermedio. En otros casos, el componente es el mero producto. Esto va a depender del tipo de actividad y lo que genera esta actividad, ¿ok? Porque, por ejemplo, la atención, ¿no? La detección y derivación, pues acaba casi en sí mismo, ¿no? Entonces ahí es un producto que vamos a medir. Pero vamos a pensar, nuestro fin, nuestro impacto, ¿no? Es contribuir en la generación de comunidades más sanas, seguras y resilientes, ¿ok? Nuestro indicador es un porcentaje de reducción en la prevalencia del consumo experimental y habitual de sustancias. O sea, aquí yo voy a medir, voy a definir cuál es mi medio, perdón, de verificación. Son encuestas poblacionales, registros de salud pública. ¿Cómo voy a medir el cálculo? La prevalencia de la línea base dividido por y la prevalencia final dividido por prevalencia de línea base vezes 100. No, es prevalencia línea base menos prevalencia final dividido por la prevalencia de línea base vezes 100. Entre 100, por 100, perdón, es que me hago confusión con los signos de multiplicación. Eh, entonces es así. Yo tenía una línea base de la población en general, ¿no? Entonces se hizo una nueva encuesta. ¿Por qué bianual? Porque sé que esta encuesta sale bianualmente, ¿no? Entonces aquí ya es mi medición. Entonces voy eh, a agarrar esta encuesta inicial. Entonces cuando empecé, vamos poner que la prevalencia era de 20%, ¿no? Vamos poner más, de 60%. Entonces, voy a hacer esto menos la prevalencia final, que es 80%, 40%. Entonces, Adri, perdón. perdona, nada más para todos los que no estén entendiendo qué es la prevalencia de la línea base. ¿Cómo se calcula la prevalencia? ¿De qué Pues es estamos lo que hablando? sale en la prevalencia es la tasa, o sea, es lo que sale en las encuestas. Prevalencia es lo que sale. Entonces, si 100% consumen sustancia, es el 100%. Ok, Ahí la segunda encuesta, este número redujo para 80%. ok, ¿Ok? Entonces, tú vas a hacer esta regla de tres, o sea, esta ecuación que serían, vamos a pensar así, 60 menos 40. Entonces 60 era el consumo de nuestra primera, de la línea base. La línea base nosotros vimos en nuestro diagnóstico, el diagnóstico saca las líneas bases, ¿no? Cuando empezamos el proyecto teníamos que la población de Morelos, para poner un ejemplo, 60% ya había tenido un consumo experimental o habitual de sustancia. 60% de la población de tantos a tantos años, ¿no? Cuando terminamos el proyecto, después de 2 años, se hizo otra vez la encuesta. Esta encuesta bajó a 40%. Entonces, aquí la parte de arriba de mi ecuación va a ser 20, ¿no? Dividido entre este símbolo aquí, después de línea base, es menos final entre prevalencia de la línea base vezes 100. Entonces, la línea base era 60%, ¿no? Entonces voy a dividir esto y esto me va a dar el porcentaje final. Propósito.
Para nosotros, el propósito está en nuestra teoría de cambio como resultados finales. Por eso aquí está así, ¿ok? Entonces, nuestro propósito era, y voy a regresar aquí un poquito, aquí, ó, reducción en la iniciación temprana y consumo problemático. Entonces, reducir, ¿no? La iniciación temprana y el consumo mediante el fortalecimiento de factores protectores individuales, familiares y comunitarios. ¿Por qué yo estoy haciendo esto? Porque en nuestras actividades nosotros estábamos trabajando con factores protectores individuales, quando falávamos diretamente de los talleres preventivos, los de habilidad para a vida, estávamos trabalhando com factores protectores familiares, com a escola de padre, e estávamos trabalhando com factores protetores comunitários com as redes comunitárias, através das atividades deportivas. ¿No? Entonces, esto es. Entonces, yo tengo un porcentaje de participantes que no inician o reducen el consumo de sustancias. Acuerden que nosotros tenemos nuestra población objetivo, que no eran solo los que consumían, pero era, definimos en algún momento la población objetivo entre consumidores y jóvenes en riesgo de. ¿No? Entonces, aquí yo hago las encuestas de seguimiento y los cuestionarios autoadministrados. Esto es interno al proyecto. Para el impacto, normalmente nosotros utilizamos encuestas, medios de verificación que ya existen, como por ejemplo en el área de seguridad ciudadana es muy común hablar de percepción de seguridad. Yo não vou criar uma encuesta de percepção de segurança em nossos projetos de 2 anos, porque, primeiro, porque é muito caro e não tenho. Então, eu uso a que já existe e isto me vai ajudar a ver se houve um cambio ou não. Se houve um cambio, eu posso dizer que meu projeto, e se não há outros fatores externos, que meu projeto contribuiu a, ok? Entonces es un poco esta idea. Todo indica que yo no puedo escribir sobre pedra y decir así, piedra y decir sí fue el proyecto, pero todo indica que, ¿no? Indica que porque los otros resultados te van a respaldar que hubo una contribución. Aquí yo no estoy hablando de generar comunidades, voy a contribuir a generar, ¿no? Entonces, si los otros indicadores de los otros niveles me enseñan que demuestran más bien, ¿no? Que hay un cambio, que hubo un cambio atribuible al proyecto, yo puedo decir que hay una probabilidad muy alta de que mi proyecto contribuyó a. Nunca vamos a poder medir así un impacto, no en un proyecto de 2 años, ¿ok? Esto a lo mejor un proyecto de 5, 10 años que, ¿no? Que continuamente está trabajando con los mismos grupos, que aunque sea escalable, que aumente la población objetivo, pero sí hay una coherencia, un mantenimiento de todas las actividades, ahí pues yo puedo decir, no, es aquí, y si yo hago muy cerrado, ¿no? Porque al final de cuentas es diferente del área de la salud, ¿no? Porque estamos hablando eh, de personas, estamos hablando de sociedades, de comunidades, y ellas cambian muchísimo, ¿no? El propio hecho, cambian culturalmente, pero también cambian de domicilio, por ejemplo, ¿no? Entonces, ellas llevan para otro lugar y no necesariamente el impacto se queda en donde estamos haciendo, en la comunidad donde estamos haciendo. Entonces, nosotros en estos proyectos sociales, normalmente decimos que contribuimos en el tema de impacto, contribuimos a. Es diferente medir que hacemos uma vacuna. A vacuna está aí sobre o indivíduo e aí, pues, mide-se depois de generações. Quanto tempo tarda para deixar, depois de inocular toda uma população, quanto tempo tarda para eliminar alguns tipos de enfermedades, para erradicar alguns tipos de enfermedades, não? Entonces, es más difícil en la sociedad porque pues hay un dinamismo muy grande, por eso hablamos en contribución.
Pero ahora del propósito, regresamos. Nosotros, nuestro árbol de problema decía que había un incremento y nuestro árbol de objetivo decía que entonces si hay un incremento, nosotros tenemos que reducir esta iniciación temprana y el consumo. Entonces aquí nuestro indicador es el porcentaje de participantes que no inician o reducen el consumo de sustancia, ¿ok? Aqui, meio de verificação, encuestas de seguimento, questionários autoadministrados. Esta mesma que empezamos a dizer quando empieza a poblação objetivo, hacemos uma encuesta com ela ou les damos pues estas encuestas de diagnósticas, ¿no? Que também nos sirven después, que definen nuestra línea base. Entonces, aquí mi método de cálculo vai ser muy sencillo. Número de participantes sin consumo o con reducción sobre el total de participantes por 100. O sea, aquí ya sale mi porcentaje. Voy a medir anualmente. ¿Cuál es mi supuesto para llegar a esto? Es que hubo una participación sostenida de los jóvenes y sus familias en los programas. ¿Ok? Bueno, aquí más bien. Sí, de los jóvenes y sus familias, porque hablábamos de la supervisión. Después vamos a nuestro componente uno. El componente uno son estos productos, ¿no? Entonces aquí voy a regresar otra vez. Estos aquí, jóvenes capacitados, familias sensibilizadas, protocolos y redes comunitarias. Entonces aquí, jóvenes con conocimientos y habilidades. En este caso específico, este componente uno, mais que medir jovens capacitados, nós outros vamos medir seus resultados intermédios, ok? Jóvenes com conhecimentos e habilidades socioemocionais fortalecidas para a prevenção de adicções. Então, porcentagem de jóvenes que incrementam sua percepção de risco e habilidades socioemocionais. Como foi? Pré, pós, escalas socioemocionales. O sea, todo tiene que ver cómo ellos sabían de la percepción de riesgo y cómo está su eh, estado socioemocional. Entonces, vamos, número de jóvenes con mejora en prepós dividido por el total de evaluados versus 100, ¿no? Versus no, por 100. Voy a medir semestralmente. Aquí cuál es mi supuesto? Que los contenidos que yo ofrecí eran pertinentes, que las metodologías eran participativos. Esto nos da adherencia al proyecto. ¿Ok? Entonces es importante tener esto claro, es un supuesto, ¿no? ¿Cuáles son las actividades de este primer componente? Son los talleres preventivos y las sesiones socioemocionales. Indicadores, número de talleres y tasa de asistencia promedio, ¿no? Entonces aquí puedo decir, teníamos 10 personas en promedio en todas las sesiones, de 40, ¿no? O sea, aquí puede ser solo la asistencia promedio, pues eran 10 sesiones, en el primer día vinieron 10, en el segundo 8, el otro 10, y ahí ponemos que 9, el 90% o 9 sobre 100, ¿no? Entonces es esa. ¿Cómo? ¿Cuáles son los medios de verificación? Número de talleres, informe de actividades o la propia lista de asistencia para los dos casos, ¿no? La lista de asistencia. Ele nos vai medir, ele nos ajuda a medir tanto que se realizou um taller, como o número de pessoas, não? Nos dá que assistiram ao taller. Não há um método de cálculo, porque precisa contar, não? E quando vou medir, sempre é melhor já terminou a atividade, já hace o informe, se é um informe de atividade, já anexa a lista de assistência, já vazia em um Excel para saber quem foram os beneficiários, se assistiram ou não, e já. ¿Y cuál es el supuesto? Que las y los jóvenes asisten a las sesiones y que las sesiones son impartidas, ¿no? Pues ese es un supuesto básico mínimo, pero pues
puede que por alguna razón no se están impartiendo las sesiones o por alguna razón los jóvenes no llegan. Y por ello mismo, y ahí va el monitoreo, es importante hacer esto luego después de terminada la sesión, ¿no? Entonces, si, pues yo tengo 3 sesiones al mes, yo puedo definir, pues termino y al fin del mes hago un corte, ¿no? Pero esto tiene que ser continuo, no hay una frecuencia o sea, máxima, pero no vas a esperar terminar el proyecto para recabar toda esa información y sistematizarla. Porque esto ayuda no solo, ayuda en el monitoreo, ¿no? En el seguimiento. Y si tenemos que hacer algún cambio, ya saber, ¿no? Eh, hacerlo en tiempo y forma, ¿no? Que tiene que ver, acuerden que aquí medimos el criterio de eficiencia y está relacionado a la calidad y la oportunidad de los bienes y servicios, ¿ok? Ahora vamos al componente 2. Aquí, si van a ver, hay un cambio un poco en la redacción, ¿no? Pero la idea es de lo que está en la teoría de cambio. La teoría de cambio nosotros siempre ponemos la idea principal. Aquí, en el resumen narrativo de los objetivos, nosotros podemos hacerlo más completo, ¿no? Más claro, para que no haya dudas, para que no haya una interpretación. Esto es importante. El fin y el propósito no cambian, pero los componentes sí cambian y para cada componente vamos a tener actividades diferentes. Entonces aquí sería que la parte de arriba, las dos primeras líneas de esta matriz, va a ser siempre la misma, pero se va a desglosar en componente uno y el componente uno si tiene una actividad va a ser solo una, pero si tiene 5 actividades se pondrán las 5 actividades. Ahí después pasamos al componente 2 que es el componente 2 y después el número de actividades que tenemos, ¿ok? Y así sucesivamente. Entonces, el componente 2 eram famílias e cuidadores fortalecidos em prática de criança preventiva, porque acuerdan que queríamos que detectaran tempranamente, que supervisaran. Entonces, es un poquito la idea de criança preventiva, que es un poco esto, ¿no? Que yo estoy criando mis hijos, pero detectando y preveniendo este problema. Entonces, porcentaje de familia que mejoran prácticas de supervisión y comunicación. ¿Cuáles son mis medios de verificación? Encuestas familiares, listas de cotejo. Las listas de cotejo tienen que ver que pues tengo ahí varios criterios en una lista y voy a decir, y voy a hacer un checklist de que sí, 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 ¿no? Y las encuestas, es importante, los medios de verificación sirve siempre. Cuando hacemos la línea base, normalmente ya pensamos en los instrumentos cuando estamos haciendo el diagnóstico y la fase de la planeación, ya tenemos que ir pensando también cuáles son los instrumentos que tenemos que desarrollar para dar el seguimiento o evaluar el programa, ¿no? Si necesitamos eh, criar instrumentos ou se vamos utilizar instrumentos já criados. Há uma ferramenta que se chama ITT, que é para jóvenes em risco, para detectar o risco de jóvenes, então é muito utilizada, por exemplo, para temas de prevenção de violência entre jóvenes, ¿no? Com a população objetivo de jóvenes. Pero me imagino que também para adicções tem ferramentas específicas para medir consumo, assim como vai ter para famílias sobre criança positiva, sobre práticas de supervisão, comunicação. Então, não necessariamente eu tenha que criar um novo instrumento, pero sim adaptar instrumentos que já existem, ¿ok? Entonces, número de familia con mejoras sobre el total de participantes por 100. Vamos medir esto anualmente o podemos definir que es 2 veces al año, ¿no? Semestralmente. Esto va a depender de la importancia que tiene este componente para nuestro proyecto, ¿no? Esto va a depender también del tiempo
que calculamos que vai a tener algún cambio. Este vai depender, o sea, la frecuencia de medición, esto es algo importante de decir aquí, tiene que ver con dos cosas. Primero, yo no puedo medir una frecuencia de medición para resultados intermedios así, luego que termine algo, ¿no? Esto sirve para actividades o productos. Hay que dejar, porque la gente también tiene que aprender a aplicar los conocimientos, ¿no? Si no da tiempo de aplicar, entonces también es un poco de sentido común y también está relacionado con tu presupuesto. Entonces, fíjense, acuérdense que decíamos que teníamos que planear todo desde el inicio, ¿no? Entonces es un poco. ¿Cuál es el supuesto de este indicador? Que haya interés y disponibilidad, porque pues, si no hay, no va a haber mejora, ¿no? Si no hay, las familias no van a las escuelas de padre. Entonces, aqui, quais eram as atividades? Escolas para padres, número de sessões impartidas, registros do programa. Materiais de apoio, número de materiais. Aí, nossos inventários, não? Que se isso? Não há um método de cálculo, a frequência de medição aqui repetiu, porque eu mesclei as células porque era o mesmo. Então, o suposto é que las sesiones son impartidas y que hay recursos para desarrollar los materiales, ¿no? Y un tercer componente serían nuestras redes comunitarias y mecanismos de detección y temprana canalización. Aquí, este componente vai medir um pouco resultado, pero também vai medir um pouco o produto, ¿no? ¿Por quê? Porque yo estoy hablando número de casos de riesgo detectados y canalizados. Ya es un resultado de esta red, ¿no? Pero también es un producto porque es solo un número de casos. ¿Y ahí cuáles son los reportes, los medios de verificación? Los reportes, reportes interinstitucionales. Método de cálculo, pues total de casos detectados e referidos. Aí aqui digo que é produto porque não sabemos o resultado de los casos, pero um pouco é um resultado em el sentido que já se aplicou e já se começou a derivar, ok? E um suposto é existência e acessibilidade de los serviços, porque de nada vale que eu haga todo esto, eu detecto, pero não posso canalizar porque não há acessibilidade de serviços especializados ou existência. E atividades, capacitação em detecção, número de atores capacitados, listas de assistência e as atividades comunitárias, não, número de atividades que decíamos que e nestas atividades íamos a criar estas redes, fotografias, listas de assistência. Um método, não há método de cálculo, e igual que os outros, ao finalizar. E aqui, as instituições se articulam para levar a cabo as atividades, ok? Assim se monta uma matriz de resultados. Si ven ustedes, la sesión pasada, perdón, yo voy a regresar un poquito, pusimos aquí directamente estos eh, como indicadores, ¿no? Entonces, mira, aquí pusimos más indicadores, pero estos son derivados directamente, fueron derivados directamente de la teoría de cambio. Pero cuando voy a transportar o pasar esto para una matriz del marco de resultados, es más difícil trabajar con tantos. Entonces voy a definir aquellos que são mais importantes para o projeto, que me ajudam a medir, a dar evidência, não? A definir que houve evidência, ou, perdão, que sim se generou evidência, mais bem, né, esta é a palavra que buscava, que se generou evidência de meu projeto. Querem, vamos cambiar um pouquinho o tema agora. Então, não sei se querem sacar dúvidas de la matriz, de todo esto. Eu creio que seria importante, antes de entrar um pouco em la coerência,
del proyecto. Eh, si tienen dudas, es el momento de sacarlas. ¿O es mucha información? Norma. Nada, solamente un comentario para decirte que que esta matriz requiere mucha congruencia y alineación lógica, ¿no? O Ujú. sea, hay que tener ahí como mucha claridad de lo que estamos poniendo como el propósito, los fines, los componentes y las actividades para después construir estos indicadores de cada una de estas fases. Implica un, pues un análisis lógico, es una matriz pues que organiza el pensamiento y para eso se necesita pensar lógicamente, ¿no? Exacto. Por eso es importante, o sea, aunque, por eso ese módulo es importante, ¿no? Yo no puedo hablar de evaluación si yo no tengo una coherencia lógica e interna de las actividades que voy a realizar, de los productos que se generan, de los cambios que espero en la población objetivo para impactar en una población más general, ¿no? Entonces, por eso este módulo está trayendo todos estos elementos. O sea, así como vimos, ¿no? Todo hay que planear. Ya te doy la palabra, solo termino esta. Vimos que todo hay que planear, pero por ejemplo, nosotros podemos, la teoría de cambio es una herramienta muy interesante para trabajar incluso antes de tener los resultados del diagnóstico, ¿no? Un poco con esta idea de los pasos que tengo que seguir del proyecto. Sí. Marifer, já te contesto também. Um pouco esta é a ideia. E depois vou melhorando minha teoria de câmbio, porque primeiro saco assim como uma lluvia de ideias, não? Para entender que quero cambiar, não? Tenho este problema, que pues temos aí o diagnóstico mais ou menos, ou já temos experiência, já sabemos mais ou menos que é isto. Entonces, primero hago esta teoría de cambio de una forma más experimental mesmo, ¿no? O sea, como un poco de prueba y error, ¿no? Escribo primero para tener idea más o menos de qué quiero medir, cómo voy a medir y para ir viendo esta coherencia interna, ¿no? Entonces, después, con la información más acurada, yo voy y reviso los elementos de la teoría de cambio. Reviso si mis componentes tienen esa lógica vertical, ¿no? Que si hago esto, resulta en esto. Aunque nosotros cuando presentamos la teoría de cambio, la presentamos de una forma horizontal, por así decir, pero es como si tuviéramos que invertirla y poner esta lógica vertical, porque la idea es un poco es que presentamos horizontalmente porque es más fácil de visualizar, ¿no? Pero la idea es, yo solo llego a este resultado que está aquí arriba si hay una coherencia en las fases anteriores. Eh, Aquí levantaron la mano y en el chat hay pregunta, economía del buen, lo que, la que tiene la mano levantada, sí, Sí, gracias, Isaira. Isaura, sí, Maes- Zaira. Es que sí, sí, maestra Adriana, muchísimas gracias. En verdad que este tema en particular va a dar muchas puertas abiertas para todos los que hacemos programas y nos proponemos en convocatorias, porque esto es lo que nos piden mucho, ¿no? Que realmente en nuestros indicadores lleguemos a resultados y es de, pues de mucha bendición. Entonces, a veces ya no quieren como tanta paja, ¿no? De redacciones y demás, sino de cómo vas a llegar a los resultados y esto es magnífico. Le agradezco mucho. Y bueno, entonces la pregunta con respecto a sacar los resultados de prevalencia, me quedó claro y luego el compañero lo reforzó de padrísimo. También puede ser, la pregunta es, también puede ser la línea base
si nosotros nos basamos en una fuente, no sé, del Programa Nacional Federal, ¿no? De ahí podemos iniciar, ¿no? De alguna encuesta que ya alguien ya haya hecho en algún programa federal, ¿no? Que traigamos esta misma datos, ¿no? Datos estadísticos. Podría Sí, ser mi línea base. O sea, ejemplo, ¿no? El Programa Nacional de Federal 2024 arroja 70.000, voy a poner así un número. Esa podría ser mi línea base. sí, sí, la verdad que sí. O sea, normalmente para impacto, como nuestros proyectos son pequeños, con pocos recursos, lo mejor es usar instrumentos que ya existen, ¿no? Claro. Que Ujú. trabajes con línea base. Por supuesto, si es federal y tú trabajas Municipal, sí, local, ¿no? en el local, pues vai por lo menos a tu estado, vai bajando o máximo que se puede, ¿no? Sí. A tu Ujú, localidad. ¿Cuánto de este total está relacionado a tu localidad, ¿no? ujú, Eh, entonces, pues ahí vas a ver, pues sí cambió tu localidad. A ver, a lo mejor no llega a tu municipio, pero llega a tu estado, ¿no? Entonces, si ujú. hubo una disminución en tu municipio, se supone que va a disminuir en el estado, ¿no? Claro, ajá, A sí. excepción que algún otro municipio, pero la idea es intentar usar estos instrumentos, pero intentar llegar por lo menos a nivel municipal, ¿no? Ahora, si el proyecto es más ambicioso, si hay recursos, si ustedes tienen una comunidad consolidada con un número que valga la pena, porque también hay otra cosa, las encuestas solo tienen significancia, ¿no? Solo son significativas si hay un número muy grande de gente entrevistada. Y cuanto más chico es el lugar, más gente tiene que ser entrevistada, no al revés. No es tanto Ah, qué por bien. ajá, sí, porque pues es un poco, o sea, en las encuestas normalmente tiene un porcentaje porque se define que las grandes encuestas, pues más o menos se puede trazar un perfil representativo con un número menor, proporcionalmente menor que si vas a hacer en una localidad, ¿no? Y, Bien. y ahí, Adri, por ejemplo, yo trabajo en la colonia, no sé, Popotla, por decirlo algo, ¿no? Entonces, ahí hay una data, quizá si no hay estas encuestas generales, puede haber estas georreferencial, que siempre son georreferenciales, ¿no? En ese sentido de decir, bueno, en la colonia Popotla hemos ubicado un incremento de, no sé, del consumo en 25 de las 70 escuelas, ¿no? Y eso implica que son 4.000 alumnos, ¿no? Esa podría ser mi línea base. O sea, ese porcentaje no depende un poco del universo en donde uno esté trabajando, municipio, colonia, pueblito, barrio. Entonces siempre hay manera de sacar esta información, ¿no? De ponerla como línea base. Quizá no se va a medir con tasas y así, pero hay otros instrumentos que te permiten medir sacar la media, el promedio, ya saben, este tipo de cosa para poder levantar la línea base. ¿Y dónde se sacan esas estadísticas? Bueno, se puede ir al seguro social, si no hay seguro social al municipio, si digo, a la parte de, no sé, de accidentes en cuánta gente el municipio lleva a las cárceles por consumo, no sé, lo que sea. Siempre hay manera de obtener información. Depende de la muestra, el lugar, la amplitud y la cobertura del proyecto. Nada más quería como abonar Sí. esta parte. Mira, les voy a dar un ejemplo muy práctico que todo año las escuelas, por lo menos aquí, no sé si las escuelas, pero la escuela de mi hija, que está en cuarto grado, pero desde que está en primero, sus maestros y maestras
nos dan un cuestionario, ¿no? En este cuestionario hay una serie de preguntas, es un poco para conocer el niño, la niña y su familia, ¿no? Se puede pensar en un convenio con las escuelas, ¿no? Y decir, mira, este cuestionario se da de forma, no es anónimo, por supuesto, porque el objetivo es otro, es conocer el niño, la niña y su entorno familiar, pero se puede hacer convenios con las escuelas, por ejemplo, y aplicar ahí un cuestionario. Por supuesto, voy a decir, en mi colonia yo estoy trabajando con la población estudiantil, ¿no? Entonces aquí saco mi línea base, saco información, pido que sea confidencial, pero que los maestros nos apoyen con estas encuestas, ¿no? Y de ahí yo saco mi línea base. Entonces, sí, formas hay, pero a lo que voy, que es muy importante, eh, incluso, o sea, replicar localmente como se dice, instrumentos que ya existen es importante porque puedes hacer comparaciones, ¿no? Entre lo que pasó en tu comunidad y lo que se define. Pues estamos abajo o arriba del promedio nacional, ¿no? Entonces es un poco esto. Pero la idea aquí es que estos instrumentos no pueden absorber más que mucho dinero del proyecto, ¿no? La evaluación no puede superar a un 30% de la parte operativa, porque si la evaluación es más cara que la parte operativa, no tienes cómo operar, ya sabemos cuáles van a ser los resultados. ¿Ok? Entonces hay que medir, así como tú dijiste, Guille, de la coherencia interna, ¿no? De las actividades, los componentes y los indicadores que están midiendo lo que se propone hacer, pues también hay que tener un sentido común del tipo de instrumento que vamos a utilizar, ¿no? Aquí les presenté ejemplos, ¿no? Cuanto más sencillo es el instrumento, pero desde que sea bien estructurado y mida el antes y el después. O sea, el cambio está bien. Ahora no vamos a ser tan costosos. Ricardo, y después quiero contestar preguntas que están en el chat. Ah, eh, no sé si refuerce o no, con la compañera de Economía del Buen Vivir. Perdón, ¿cómo te llamas? Isaira, Zaira, Zaira, gracias. gracias. Bien lo comentaba Adriana y lo comentaba Guille. Bueno, primero ya, ahorita ya tenemos un referente nacional, nos guste o no, el resultado en términos estadísticos o epidemiológicos, ahí está, digo, con toda la instrumentación, pero por ejemplo, hay otros instrumentos, como bien lo comentaban, que ya son pues, casi de dominio público, ¿no? Que se pueden encontrar y que se le pueden colocar otros indicadores si yo quiero saber el consumo de sustancias. Doy un ejemplo, digo, ya saben que yo estoy en centros de integración. Hace Ricardo, mucho, solo un poquito. No use otros indicadores, use otros reactivos. gracias, reactivos, Porque gracias. indicadores es lo que va a medir, ¿no? No vas a medir. Ahí tú estás buscando Sí, información. gracias. Sí, así, para corregirme está bien. Otros, ¿cómo lo dijiste? ¿Se me olvidó? Reactivos, o sea, que son Reactivos. preguntas, ¿no? Gracias, Vas a sí, poner otras exactamente. preguntas. Otras preguntas, y por ejemplo, yo lo que he visto aquí en centros, digo, por ejemplo, un tiempo aplicaban el POSIT. Se Ujú. estandarizó, Centros hizo una estandarización del POSIT, había uno de la UNAM y también hubo uno de la Universidad del Estado con Fernando Bilbao, por ejemplo. Pero cuando lo aplicaba Centros, metía preguntas específicas antes del instrumento POSIT, que era, ¿has consumido alguna vez tabaco? ¿Alguna vez en la vida, en el último mes? Así como dice la encuesta nacional, lo metía y bueno, lo graficaba, por ejemplo, y ese era uno de los indicadores. Era totalmente anónimo para que los chicos pudieran hablar del tema. Y ahorita se está aplicando a nivel nacional, ahora sí como de manera pareja, el DUSI, por ejemplo, que es otro instrumento, otro screening, y ahí estamos aplicándolo igual a todas las secundarias, a todas las bachilleratos, porque es de 12 a 19, esa es la idea. Digo, por ejemplo, en Morelos llevamos aplicados ya 86 en 3 meses, ¿no? 86 escuelas me refiero.
En otros estados que iniciaron desde marzo, se apoyaron con orientadores y creo que aplicaron a casi población total de escuelas públicas, por Lo que ejemplo. iba a preguntar. Entonces, esos resultados, pues, de alguna forma ya existen, ya se compartieron por ahí alguna vez, no recuerdo dónde. Yo los he compartido, por ejemplo, ahorita con la secretaria de Educación y con otros que nos han solicitado, y el propio resultado que sale se lo he compartido a las escuelas, porque esa es la idea, porque ahí ya vienen como un poquito los porcentajes de esos que se hablaban como la línea base en cuanto a consumo de drogas alguna vez en la vida y en el último mes, de acuerdo a lo que han dicho los chicos, y la otra es la percepción o de los factores socioemocionales que también se presentan. Bueno, por ejemplo, ahí ya está un apoyo. Yo supongo que si te vas a tu centro, no sé de qué estado eres y de qué municipio, y lo solicitas, posiblemente te den esos resultados y ya no tendrías pues, que buscarlos en otro lado, porque ya existen en esa parte, ¿no? Si es que eso es lo que puedes encontrar. O lo que hemos hecho nosotros es que nosotros lo aplicamos, vamos a la escuela, hablamos con los directores, nos firman las cartas de consentimiento los papás, mamás o tutores legales y quedamos en un día para ir a aplicar, para que no la apliquen los orientadores, para evitar pues que pierda validez, ¿no? El instrumento. Hablando de los acuerdos que se hacen con escuelas, por ejemplo, ¿no? No sé, pero ahí puedes encontrar información. Eh, gracias, Ricardo. Tengo aquí dos preguntas en el chat. Una es si de Marifer y Casa. Si el proyecto es pequeño y no tiene tanto alcance, entiendo que serían menos indicadores los que se utilizarían. Sí y no. Indicadores de actividades van a ser siempre todas las actividades que hace porque estás monitoreando el proceso, ¿no? Valorando, evaluando el proceso. Los indicadores, hay que tener por lo menos un indicador de propósito y un indicador de fin. Entonces, como yo dije, estos dos, y ahí va a depender, pues si no tienes tantos componentes, va a ser uno, pero tiene que tener un indicador por lo menos para cada nivel. Pero puede ser que no tengas tres componentes como este nuestro proyecto, puede ser que tengas dos, pero va a tener que tener un indicador de un componente y un indicador de otro, porque si son componentes distintos, buscan resultados distintos, por lo tanto hay que medir estos resultados. Hola, buenas tardes. Bueno, iba a dar mi punto de vista respecto de lo que está comentando de la muestra. Y yo quisiera comentar que habló usted en este tema que ha estado hablando, la planeación, porque desde la planeación vas a, sin duda, el recurso que vas a emplear para el monitoreo y evaluación, sin duda al equipo operativo, ¿verdad? Porque va todo de la mano. Si no se hace adecuada la planeación y si no se conoce a la comunidad a la que vas a ir o tomas en cuenta a la comunidad, una cosa es conocer y otra cosa es involucrar a la comunidad con la que vas a trabajar. O sea, son factores muy importantes que entran en la planeación porque eso te llevan a realmente tener tus metas con tus indicadores acercados a una realidad, ¿no? Y bueno, sin duda siempre sí, desde mi muy humilde punto de vista, asesorarnos de expertos, porque no es lo mismo dar talleres a un grupo de 15 chicos que a una escuela con 1,000 alumnos. Sin duda, el de 15 chicos, pues vas a tener a hacerlo a todos, ¿no? Pero, por ejemplo, si es al de 1,000 alumnos, vas a tener tu grupo control al que no le das taller. O sea, todo esto lo vamos aprendiendo, ¿no? En esto de hacer este impacto o de tener un impacto en las comunidades, ¿no? Y esto, bueno, lo saco a colación porque hace rato mencionaba también lo de lograr el fin de la teoría de cambio. Y de ahí todo se va como en escalada, ¿no? Pero yo me iría a cómo estamos en la planeación, porque eso nos va a dar todo y en el involucramiento del equipo. Muchas gracias. No, gracias a ti, Angélica. Sí, estamos reforzando esto, la importancia, la evaluación no será buena si las fases que anteceden, ¿no?
O sea, porque no se puede evaluar antes de empezar, pero si no hacemos una buena planeación, si no tenemos una formulación coherente de nuestro proyecto, ¿no? Si no hay una coherencia interna en el proyecto, si no, o sea, si no ponemos el presupuesto sobre la mesa, ¿no? Los recursos que tenemos, si el cronograma, entonces todo esto es muy importante y es una cadena. Ya no es la idea de apagar fuego, ¿no? Es una idea de visualizar el futuro, ver el cambio que queremos y planificar para llegar hasta allá. Pues muy bien, muchas gracias a todos y todas. ¿Alguien más, algún comentario? Si no, regresamos a compartir pantalla porque todavía tenemos unos minutitos. A ver. Aquí, ¿verdad? Bueno, ya ven, ¿no? Entonces ahora justo esto es perfecto porque ven lo que vamos a entrar. Entonces ahora nosotros vamos a hablar de la coherencia interna. Entonces, la coherencia interna del proyecto. Esta lógica vertical que yo hablaba, ¿no? Yo tengo las actividades que esta que está en la matriz del marco lógico y también de la matriz de indicadores para resultados. Entonces, esta coherencia interna es lo que va a describir lo que hablaba Guille ahorita, esta alineación entre todos los elementos del proyecto. Se evalúa, se valora, o se revisa, ou se, pues podemos ver mediante esta lógica vertical que deve mostrar esta cadena clara. Eu tenho problemas, eu tenho objetivos, resultados, produtos, atividades e indicadores. E é um pouco esto, ¿no? Eh, esta lógica vertical sólida, como está aquí, ¿no? Problema, actividades, produtos, o sea, tengo un problema, desarrollo actividades para contrarrestarlo. Estas actividades generan productos, estos productos son sí, bien hechos, ¿no? Con una calidad, con un oportunos y con calidad, van a generar resultados que ayudarán a cumplir los objetivos y que nos llevan a los indicadores. Entonces, esta lógica vertical permite entender cómo y por qué ocurren los cambios, atribuir resultados a la intervención, detectar fallas en esta cadena causal y facilitar las evaluaciones tanto de proceso como de resultados, ¿no? Y la trazabilidad de los cambios implica justamente esto, que las actividades generan productos, los productos generan, ay, perdón, resultados, habilitan los resultados contribuyen al logro de los objetivos y los objetivos responden al problema priorizado. Entonces, en los proyectos preventivos, la trazabilidad demonstra cómo se reducen riesgos o se fortalecen los proyectos, los factores de protección. Entonces, es un poco esto, ¿no? Yo tengo insumos necesarios para operar. Si tengo acceso a estos insumos, a estos recursos, yo puedo realizar las actividades. Si yo logro realizar las actividades, yo tengo un producto. Si logro realizar las actividades y estas están relacionadas a los objetivos, ¿no? Se llega a los resultados, si se logran los resultados propuestos, se pueden esperar ciertos cambios a largo plazo, ¿no? Entonces, aquí es el trabajo planeado, lo que estábamos hablando. Esta parte nos toca. Describe los recursos que necesitamos. Los recursos se refieren tanto a los recursos humanos, financieros, organizacionales y las actividades es lo que hacemos con los recursos. Y nosotros tenemos los resultados planeados, ¿no? Que son resultados propuestos, que incluyen todos los resultados deseados del programa, desde los productos hasta los resultados en la población objetivo y el impacto.
Los productos son resultados directos de las actividades del programa, los resultados son los cambios específicos que ya vimos antes y el impacto es el cambio intencional o no que ocurren en las organizaciones, comunidades o sistemas como resultado de la implementación del programa. Esto sí es como la contribución, ¿no? Este diseño, ¿no? Esta formulación con todos esos elementos que hemos visto a lo largo de este módulo, desde la planeación, desde el ciclo de vida del proyecto hasta los elementos estructurantes del proyecto como tal, ¿no? Eh, Significa un diseño estructurado y evaluable, y este diseño va a facilitar tres funciones esenciales de la gestión de proyectos. Uno es la toma de decisiones, ¿no? Entonces, estos elementos que vimos ahorita, durante este módulo y en especial en esta tercera sesión, este tercer tema, más bien no la sesión, vamos a la sexta sesión del módulo, permitem ajustar atividades e estratégias durante a implementação, não? A vezes, pues, não se pode realizar uma atividade como foi desenhada, acuérdense que é um desenho, não? Porque algum suposto não se cumpriu ou por algum elemento externo ao projeto que não foi possível, não? Eh, Nos ajuda a tomar decisões basadas em evidência, ou seja, vamos definir as prioridades. Muitas vezes, pues, podemos até ter que escalar alguma coisa, ou diminuir, ou cambiar algo, pero vamos definir estas prioridades de la implementação, pero basadas em evidência. Sabemos que sí funciona porque temos evidência para dizer, ou se não está funcionando, também temos evidência. Antecipar riesgos operativos e financeiros e realizar uma gestão adaptativa, não? Então, tomamos decisões, adaptamos a gestão porque foi necessário. E isto sem comprometer o projeto, não? Os resultados que hemos planeado. A ver, aqui tenho um mensagem, espera um momentito. Dos, la rendición de cuentas, ¿no? La claridad en objetivos, resultados, indicadores y recursos permite justificar el uso del presupuesto, mostrar avances y logros de forma objetiva, prover transparência hacia comunidades, financiadores e autoridades e apresentar evidência verificável sobre a execução, não? Então, nos ajuda a rendir contas, em especial a nossa população objetiva, pero também a los financiadores e, em caso de que haya autoridades involucradas, também hacia as autoridades. E uno de los elementos que para mí es más importante y sin el cual los otros dos anteriores no pierden un poco su sentido es este aprendizaje institucional, ¿no? El aprendizaje institucional ajuda a criar uma comunidade de aprendizagem, ajuda não só a melhorar nossa instituição, pero contribuir para a melhora de projetos similares desenvolvidos por outras instituições. Por quê? Nos ajuda a identificar boas práticas, compreender que funcionou e por que funcionou, sistematizar estas lecciones aprendidas. Acuerdan que en una de nuestras sesiones vimos que la sistematización y la evaluación son dos cosas distintas, pero es muy importante sistematizar las lecciones aprendidas para que en un futuro estos proyectos puedan ser escalonados, ¿no? Y mejorar, por supuesto, futuros projetos preventivos. Em síntese, não? Um pouco isto, um projeto bem formulado não só se executa melhor, sino que se aprende melhor dele, se comunica melhor e demonstra melhor seus resultados. E aqui agora vou fazer um quadro síntese de los elementos del projeto y su relación con
el enfoque evaluativo. Esto es una síntesis de todo este tercer tema, ¿no? Entonces, el componente, ¿no? Estamos llamando de componente aquí, el planteamiento del problema. El contenido clave es la descripción del problema, las causas, la población afectada y la evidencia de que es un problema, ¿no? Entonces, ¿cuál es su valor evaluativo? Esto va a definir la línea base de nuestro proyecto y va a sostener la pertinencia del mismo. La justificación. Su contenido clave es la evidencia científica, la relevancia social, la alienación institucional y la viabilidad. Su valor evaluativo aporta legitimidad y criterio para la evaluación ex ante, ¿no? O sea, la evaluación que será realizada. Población objetivo. Contenido clave, definiciones, características, tamaños, fatores de riesgo, protección. Permite seleccionar indicadores de cobertura y cambio. Objetivos generales e específicos, contenido clave, cambios deseados, formulados de forma SMART. Acordem disto? Específico, medible, eh, alcançable, realizable em um tempo e com. Ai, já ahorita me acordo la R. Sempre Tiempo. Siempre hay una de estas, hablo tanto, siempre hay una que se me escapa. Y el T es en un tiempo específico. Esto es la base para medir eficacia y orientar los indicadores de resultados. Resultados esperados, cambios observables derivados de los objetivos, guían la evaluación de outcomes, resultados a corto y mediano plazo, estrategias y líneas de acción, rutas operativas y componentes de intervención. Facilitan la coherencia interna y la trazabilidad del proyecto. Después, actividades e produtos, ações específicas e produtos verificáveis permitem evaluar processos, qualidade e eficiência. Cronograma, sequência temporal, responsáveis, hitos, ou seja, entregáveis. Controle evaluativo do avanço e oportunidade operativa. Pressuposto, recursos financeiros, custos unitários, estrutura financeira. Uma avaliação eficiência e custo-efetividade. Critérios evaluativos, que foram estes que vimos hoje, de pertinência, eficácia, eficiência, impacto e sustentabilidade, é o marco para valorar o desempenho global do projeto. Indicadores de processo, produto, resultado e impacto, mecanismo direto de medição e verificação. Coerência interna e lógica vertical, alienação, problema, atividades, produtos, resultados objetivos. Permite atribuir cambios ao projeto e evaluar sua lógica causal. E utilidade para gestão, toma de decisões, rendição de contas, aprendizagem. Potencia o uso da evidência e melhora contínua. Então, um pouco aqui um resumo de todo o que vimos neste terceiro tema. E agora una conclusión del módulo general, porque hoy voy a dedicar esta última hora a escucharles, porque ustedes me vienen escuchando durante 5 sesiones, 3 horas, 15 más 2, como 16 horas, 17 horas casi, escuchándome, entonces me toca a mí escucharles un poco hoy. Entonces, el diseño de un proyecto preventivo requiere una articulación rigorosa entre el diagnóstico, la planificación operativa y el sistema de evaluación. Esta coherencia asegura que las intervenciones no solo respondan a un problema real y pertinente, sino que además generen cambios verificables, medibles y sostenibles. Cada elemento formulativo, desde o planteamento do problema hasta o pressuposto, adquiere um valor evaluativo quando se integra em uma lógica causal clara, donde as atividades generam produto, os produtos habilitam resultados e os resultados conduzem ao logro de los objetivos. Asimismo, a incorporação de critérios evaluativos como pertinência, eficiência, impacto e sustentabilidade permite valorar
el desempeño integral o global del proyecto y proporciona información estratégica para la toma de decisiones, la rendición de cuentas y el aprendizaje institucional. El resultado de todo esto es un proyecto técnicamente sólido, evaluable y capaz de demostrar su contribución a la reducción de riesgos y al fortalecimiento de factores de protección en la población objetivo. En conjunto, la claridad metodológica, la trazabilidad y la lógica vertical fortalecen no solo la ejecución, sino también la legitimidad, la gestionabilidad y la capacidad transformadora del proyecto preventivo.